Daniel Martín Asensio Falla es maestro en Teatro y Artes Escénicas por la Universidad Internacional de La Rioja, México, y licenciado en Educación Artística con especialidad en Arte Dramático por la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático del Perú. Teatrista cusqueño con más de 25 años de experiencia, de los cuales más de 20 han sido dedicados a la dirección escénica. Ha dirigido más de 10 proyectos, entre los que destacan sus adaptaciones de obras de dramaturgos peruanos, como Cercados y Cercadores de Gregor Díaz y El Randomante de Sebastián Salazar Bondi, además de sus creaciones colectivas como Ángelus y De Medianoche. Con ustedes, Daniel Martín Asensio Falla, Teatro y Utopía Andina. Muy buenas tardes a público presente, gracias por acudir al llamado de este tipo de eventos que no son comunes en la comunidad cusqueña. A veces tendemos a pensar que el teatro solo se hace, ¿no? Porque la danza solo se danza, pero también se estudia, también se investiga, y eso es parte importante de la labor, y queremos empezar a visibilizar ello a través de este tipo de eventos, ¿no? Bueno, mi trabajo, el trabajo que les quiero presentar hoy día, se llama Teatro y Utopía Andina. Es básicamente una evolución de mi trabajo final de maestría para optar al título de maestro en Teatro y Artes Escénicas. Voy a partir por algunas cosas que ya he presentado en otros eventos respecto a la tesis de maestría, y voy a compartirles más o menos en qué van nuestras investigaciones en este momento. No funciona. Siguiente. Bueno, la investigación original era la dramaturgia de Hugo Bonet Rodríguez en la estética del teatro cusqueño. Ahí está el maestro Hugo Bonet, como ya sabemos, él falleció el año pasado. Y básicamente trataba de comprender si la particular forma dramática de Hugo Bonet ha llegado a tener una repercusión en aquellas personas que han trabajado directamente con él durante mucho tiempo y que hasta la actualidad siguen practicando teatro. Sabemos que el TEUC es un teatro experimental universitario del Cosco, en el cual experimental no hace referencia a experimento, sino a experiencia. Entonces, en ese sentido, el TEUC es un espacio de complementación de las experiencias académicas dentro de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. La mayoría de sus integrantes no tienen como horizonte seguir haciendo teatro, pero a pesar de esa naturaleza que tiene el TEUC, hemos ubicado en ese momento 3 artistas escénicos reconocidos que, a pesar de haber terminado la universidad muchos años antes, seguían en la práctica teatral, incluso han profesionalizado la práctica teatral. Para partir del análisis, para saber qué cosa de la dramaturgia de Hugo Bonet podía llegar a influir en entes poéticos actuales, era importante caracterizar esta dramaturgia, ¿no? Pues, ¿qué características tiene? Principalmente el enmascaramiento del discurso. Al final quiero referirme a este hecho particular. Sin división de géneros, es no lineal, es cíclico, es contestatario, es práctico, es estético y es ritual. Como les dije, sobre el primer punto voy a hablar después. Lo más importante son lo que está abajo. Cuando uno entiende el teatro desde la literatura, que es algo que ya no se hace más de 50 años más o menos, uno suele caracterizar el teatro escrito en géneros, ¿no? Los 2 géneros mayores, como la comedia y la tragedia, el melodrama, etcétera, etcétera, ¿no? La pieza teatral. Pero Hugo Bonet no sigue esta premisa, porque él entiende el teatro desde la literatura y al mismo tiempo no desde la literatura, sino como un hecho, como un acontecimiento teatral, que es como actualmente se estudia el teatro, como acontecimiento. Es no lineal porque no sigue una estructura inicio, desarrollo, final. Podríamos haberle puesto no tiene una estructura clásica aristotélica,
sino de que el modo como él construye las historias es muy singular y muy particular. Es cíclico porque él toma en cuenta el tiempo dentro de la obra, no como una linealidad heredada de Occidente, sino como la historia que se repite una y otra vez en diferentes ciclos de la existencia humana. Esta característica que nosotros hemos encontrado, hemos entendido bien denominarla muyu, que es una vuelta, un círculo, ¿no? Entonces la dramaturgia de Hugo Bonet no está en actos, por ejemplo, está en muyus. Es contestatario porque el maestro Bonet tiene una fuerte carga política en sus ideas, tiene un boom, tiene una manera, bueno, tiene su boom justamente cuando están de moda acá las ideologías vinculadas con el socialismo, el comunismo, etcétera, etcétera, y era una generación que creía que podía cambiar radicalmente las cosas para el bien de la gente, ¿no? Es un proyecto que vimos fracasar con la caída del muro de Berlín, vimos reinventarse en la actualidad, y del cual Hugo Bonet tiene una relación amor-odio, ¿no? Le gustaba mucho esas ideas, los ideales especialmente, las formas era aquello con lo cual él no estaba muy de acuerdo. Pero toma esa postura de responder al sistema, y responde no solamente desde los temas, sino también desde la forma como escribe. Es práctico porque el profe Bonet no escribía nada que no pudiera ser representado y que no tuviera claro cómo llevar a la escena, porque recuerden que la mayoría de obras que él hace, las hace para dirigirlas él mismo. Entonces, cuando uno lee un guión de Hugo Bonet, sabe exactamente qué es lo que él quería, ¿no? Excesivamente práctico. Y es estético porque, obviamente, de la misma manera que lo decía Bertolt Brecht, no sirve de nada una experiencia literaria o teatral, un acontecimiento teatral, si es que no es entretenido. Entonces, tiene que haber un grado estético y tiene un aire ritual. Y hay que poner ritual entre comillas. El teatro no puede ser ritual. El teatro tiene otra naturaleza. En la ritualidad no hay espectadores, no hay gente que escucha, sino que hay participantes. Y una característica propia del teatro como acontecimiento es que haya un espectador. A veces el espectador llega a un grado de participación, pero no es parte totalmente de la obra, ¿no? Entonces, eso es el teatro de Bonet. ¿Cuál es su temática? Su eterna temática es la historia. Y esto tiene que ver mucho con el tema que hemos decidido compartir con ustedes hoy día. ¿Cuáles son sus influencias? La utopía andina, que es de lo que vamos a hablar más, Bertolt Brecht y el teatro épico, y obviamente, si la temática es la historia, la influencia es la historia. Siguiente, por favor. Entonces, esto es Hugo Bonet, ¿no? El centro es Hugo Bonet, y esas son las tres grandes fuentes de su dramaturgia. No ha sido sujeto a nuestro análisis, pero nos atreveríamos a decir que el teatro como presentación, como fenómeno, como acontecimiento de Hugo Bonet es también eso, ¿no? Siguiente. Esta es una definición que tiene Hugo Bonet sobre el teatro. El teatro del Cosco debe entenderse como una suma de actitudes eslabonadas y engarzadas en el todo de su identidad, porque siempre será siendo dueño de su singularidad. Y no furgón de cola de la antigua Grecia, terriblemente preocupada por las cosas de su tiempo, atrapada en sus mitos solo en un momento de su historia a lo largo de esta. El nuestro viaja en espiral, en el espiral de los tiempos, con raíz propia y controvertida intriga dramática. Ahí está claro lo que él plantea cuando escribe, ¿no? Seguimos, por favor. Entonces vamos al tema central. Y viene con su historia, ¿no? Nosotros, terminando de presentar la investigación ya formalmente, habiendo obtenido el grado, decidíamos seguir investigando cosas, buscando algunas respuestas que quedaron pendientes y que no pudieron
satisfacerse en el periodo corto de investigación que tuvimos. Entonces, llegamos a la utopía andina. La utopía andina es un concepto ochentero del siglo pasado, muy vinculado a una lectura socialista de la historia y encabezada por dos grandes personajes, Alberto Flores Galindo y Manuel Burga. Ambos historiadores, cada uno con temas, por así decirlo, fetiche. Flores Galindo muy metido en la vida e historia de Tupac Amaru, mientras que Manuel Burga se enfoca un poco más en entender cómo la utopía andina se manifiesta en diferentes lugares del Perú, especialmente la Sierra Centro, que es su centro de estudio, ¿no? A ver, varios conceptos, ¿no? La utopía andina es un conjunto de actitudes, comportamientos sociales y expresiones culturales que buscan la restauración de la sociedad indígena conquistada por los españoles. La utopía andina es un tipo de utopía que nace en el seno de otras utopías. Las utopías europeas son diferentes. Por ejemplo, el materialismo utópico es una utopía europea. La utopía andina es esta idea encarnizada en varios de nosotros. Ya las nuevas generaciones casi no la tienen, pero nuestros abuelos y nuestros padres sí, que es de cierta manera buscar la restauración del imperio inca, continuar una historia que fue interrumpida por la conquista. Entonces dice, expresa en libros, rituales, pinturas, religiones sincréticas y fiestas populares. A diferencia de las utopías europeas que miran el pasado y al futuro, la utopía andina se basa en la interpretación original de la historia indígena dentro del contexto colonial. Surge como una respuesta a la dominación colonial y al deseo de recurrir a un mundo indígena idealizado. Muy importante esto. Desde los ojos de la utopía andina, el incanato fue la panacea de la humanidad, el mejor sistema de gobierno, no hubo crueldad, todo fue perfecto. Y si es que algunos de nosotros ya peinamos canas, algunos, era una idea muy difundida, especialmente en los profesores de historia del colegio, que nos decían, sí, el incanato era la mejor forma de gobierno, que ¿qué hubiéramos llegado a hacer si es que no se hubiera interrumpido, si es que no hubiéramos tenido esos años de colonia, ¿no? Entonces, esa es una idea típica de la utopía andina. Y es un modo de ver el mundo, un modo de ver la historia, muy común en esta zona del mundo, cada vez menos. La utopía andina está muriendo. Siguiente. ¿Qué características tiene? La idealización del pasado incaico, que acabo de decir, el regreso del Inca. Tiene un mito principal, la utopía andina. Y cuando hablamos de mito, ya no hablamos como se nos enseñaba en el colegio, que el mito era una narración ficticia, ¿no es cierto? No, ya sabemos desde Claude Lévi-Strauss en especial y Pierre Bourdieu, que el mito es en realidad una puerta de entrada a un modo de ver el mundo. Y el mito como entrada para ver el mundo andino, desde la utopía andina, es el incano. El incano, el inca que va a volver, ¿no? Expresa una resistencia cultural. La utopía andina nace como una respuesta a la colonialidad y se vuelve un bastión de defensa de una historia que se entiende que ha sido usurpada y robada y manipulada por los colonialistas, ¿no? Y es sincrética, inevitablemente. La utopía andina está muy vinculada con un movimiento que se llama mileniarismo, que en europea sucedió en el año 1000, por eso se llama mileniarismo, y que buscaba engarzar tradiciones judeocristianas con algunas tradiciones locales europeas, ¿no? Y esto sucede acá también. Es más, se dice un poco Flores Galindo, que Tupac Amaru II efectivamente era parte de este movimiento mileniarista, porque él buscaba, él no estaba peleado con los curas, y cuando tiene que eliminar curas lo hace con mucho, o sea, le toma mucho tiempo decidir matar curas.
Él estaba de la mano con los curas y en los escritos que él tiene habla de que sí, que Dios, que el rey incluso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también es parte de la utopía andina. Siguiente, por favor. Este es Flores de Alindo. Dice: la utopía andina llega al teatro, ya para meternos en el tema, a partir de la difusión de representaciones populares de los pueblos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y este es Manuel Burga, sigue vivo Manuel Burga. Flores Galindo falleció muy joven. Y Manuel Burga dice: los rituales pueden ser representaciones visibles y materiales de la cognición mítica de un grupo desde la perspectiva. Desde esta perspectiva se acerca al teatro y lo presenta. Entonces, una de las maneras, como esta manera de entender la historia, como esta defensa de lo andino, vinculado con lo milenialista, adquiere forma y manera de propagarse es a través del teatro. Más adelante lo vamos a volver a leer, pero especialmente para Manuel Burga, el teatro se vuelve una manera de reescribir la historia. Como la idea es tener una narrativa idealizada de lo andino, de lo inca, no lo andino, de lo inca precisamente, el teatro se vuelve una herramienta principal para contar historias de otra manera. Entonces, teatro de la utopía andina. El teatro popular andino, la utopía andina le tarda unos cuantos siglos en llegar a los escenarios oficiales. Originalmente es teatro popular, y por teatro popular entendemos el teatro practicado de manera amateur, vamos a decir, de manera diletante, por comunidades que se ponen a dramatizar y representar, ¿no es cierto? Sin necesidad de una técnica, de procesos creativos como los europeos, ¿no? El teatro popular, como lo evidencian las fiestas patronales, es un espacio donde se recrean simbólicamente los conflictos y las tensiones del pasado y el presente. A través del teatro, la utopía andina se hace tangible y accesible para las comunidades. El teatro también sirve como un mecanismo para la construcción de una identidad y la reconstrucción de la historia indígena, lo que les acabo de comentar. La evolución del teatro popular andino refleja la transformación de la utopía andina a lo largo de la historia. El teatro, en su relación con la utopía andina, nos muestra cómo la imaginación se convierte en una herramienta de resistencia y transformación social. Entonces, el teatro en esta zona del mundo no solamente se convierte en un espacio de entretenimiento, en un espacio necesariamente ritual, sino que salta a ser un espacio de resistencia de lo andino ante lo colonial. Y en el caso particular de Hugo Bonet, sigue siendo un espacio de resistencia. Ejemplos concretos que cita concretamente Manuel Burga, ¿ya? Entonces, la fiesta de Masha, que es un antiguo ritual, la comparsa Inca Capitán y los dramas quechuas coloniales. Donde más se va a detener Burga es en hablar de la comparsa Inca Capitán, que cuenta la historia de la captura de Atahualpa y se hace en la zona de Cajamarca. Y lo que narra Burga es que en diferentes comunidades de la zona es muy diferente, por ejemplo, el final. Hay algunas comunidades que sí cuentan la historia de que Atahualpa lo mataron, en otras termina la comparsa, que son varios días encima, de verdad una obra de 3 días si no me equivoco. En otra, Atahualpa, bueno, hay un Dux Ex Machina, o sea, viene Huiracocha y todos los dioses lo apoyan, lo respaldan, y él vence y vota al capitán, que es Pizarro básicamente. Y en otras, que son las más, el final es en que tanto el capitán como el Inca, o sea, Atahualpa y Pizarro, bailan juntos, se reconcilian y se hermanan. Entonces, esa es una evidencia clara de cómo desde el teatro se están reinterpretando y se está reescribiendo la historia, entre comillas, oficial. Y esto es vivo para la gente que lo baila, que lo practica, ¿no? No es una cosa ajena, fuera de este mundo, es algo real. Y es, de cierta manera, también una manera de
de tener una idea de cómo quieren que termine la historia, un misti y un andino juntos bailando, ¿no? Ya no más bronca, ya no más pelea. Y luego llega, ya en el siglo XVIII, a los dramas quechuas coloniales, que también tienen algo de utopía andina, pero no son tal cual utopía andina. Siguiente, por favor. Esto dice Flores Galindo, ¿no? Estas representaciones en algunos pueblos sustituyeron los antiguos rituales. Actualmente la captura del Inca se integra a las fiestas patronales, comida, bebida, baile, representaciones, castillos, cosas oficiales, bandas de música, una especie de carnaval. En otros pueblos todavía se conserva esa ritualidad que repite el encuentro milenario entre pastores y agricultores, yacuaces y huaris. Estas observaciones etnográficas junto a un detenido trabajo de archivos en el archivo arzobispal han permitido que Manuel Burga sugirió una hipótesis: el teatro sustituiría al ritual como la utopía al mito. Bueno, este es un desarrollo muy interesante, ¿no? Originalmente en las manifestaciones de la utopía andina el ritual es el centro, pero no pega, porque el ritual es para pocas personas, en ambientes muy particulares. En cambio, al volverse teatro ya es masivo. Y la utopía, a medida que va avanzando el tiempo, se convierte en mito, principalmente en el mito del encargo. Por ejemplo, esto lo podemos ver mucho con Tupac Amaru. Pocas personas pueden decir que Tupac Amaru era así, 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 porque la evidencia histórica fue desaparecida por la importancia que tuvo Tupac Amaru en esta zona del continente. Y a medida que se va reconstruyendo hay versiones muy diferentes. Esto también es típico de la utopía andina, porque Tupac Amaru termina siendo parte del mito del Incarri en la óptica de Manuel Burga en particular. Sí. Entonces, ¿cómo llega esto? ¿O cómo lo vinculamos de manera más interesante con el teatro, ¿no? Vamos a hablar de teatralidad andina. La teatralidad andina se define como una forma de representación performativa que fusiona lo ritual, lo festivo y lo cotidiano, profundamente arraigada en la cosmovisión de los pueblos, es decir, la guerrilla, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Ritualidad y fiesta. El contexto de la teatralidad andina es la fiesta patronal, ¿no? En el caso de Manuel Burga, él ha investigado esta comparsa Inca Capitán, que es de 3 días incluso. En el primer día salen de diferentes zonas, de la zona de arriba sale el capitán, de la zona de abajo sale el Inca, cada uno con sus comparsas. El día central es el momento en el que bailan juntos, y el tercer día es o muere nuestro querido amigo Atahualpa, o gana Atahualpa, o bailan juntos y se reconcilian, ¿no es cierto? Entonces eso mismo está, acá lo podemos ver en la guerrilla, lo podemos ver en algunas danzas incluso. Es un teatro de cuerpo, de mucha corporalidad, ¿no? Su espacio es la naturaleza misma, ¿no? El pueblo, la comunidad, y es una participación comunitaria. No es nosotros nomás bailamos, sino que toda la comunidad está implicada. Miren cómo se vuelve compartado, que ya hasta la gente fuera de la comunidad va, pero toda la comunidad participa. ¿Ya dónde hemos sacado esto? Un poquito, por favor. Es Bravo, Millones y nuestro querido Miguel Rubio Zapata, ¿no? Director de dirección. En el centro de la teatralidad andina está el danzante enmascarado, podrías decir el actor, pero para Miguel Rubio no es el actor, es el danzante enmascarado. En el danzante enmascarado podemos encontrar no solo expresiones contemporáneas de teatralidad incorporadas a la fiesta y mezcladas con el rito y la representación, sino también a través de las formas actuales podemos encontrar signos ancestrales de juego, representación y teatralidad. Hay una pregunta que quedó en el aire, pregunta que yo me hago: ¿qué es teatralidad? Pues hay un montón de definiciones, pero a mí me gusta la definición de Antoine Marteau, muy europeo, me voy a poner. De londino nos volvemos a recontra europeo. Antoine Marteau es un gran teórico del teatro, de la
de los 30 más o menos, muere joven, esquizofrénico, creador de una teoría teatral que se llama el teatro de la crueldad. Pues uno dice, uy, de la crueldad, no, Dios, no, pero no es así como se lo imagina. Y él tiene una definición de teatralidad que se sintetiza en una palabra. La teatralidad es todo aquello que no es texto, es una obra de teatro. Todo aquello que no es verbal. Si no es verbal, es teatral. Ya está. Entonces, Miguel Rubio está haciendo referencia a eso. Estamos hablando de todo aquello que no es palabra hablada. Seguimos. Por favor, gracias, Eduardo. Y esto nos lleva acá al Cusco y regresamos a Hugo Bonet. Y Hugo Bonet tiene este concepto que le llama Cosco Añausauca o Teatro del Cusco. Ari Misfaya, Mistita, Pisturú, ¿cómo se pronuncia? Pisturú. La tradición, por si acaso, la hizo los Maribel, se la consulté desde el momento. Sí, diciendo nomás al Misti, engáñalo en quechua. Sintetiza el hecho teatral inherente al Coscoruna, porque es el resultado del conocimiento histórico forjado en su vigencia permanente y por el mismo. La intensidad de su mensaje lleno de voluntad consciente del mundo pese a las vicisitudes. O sea, es un teatro enmascarado, sincrético. Yo prefiero enmascarado. De la misma manera que Miguel Rubio hablaba de un danzante enmascarado, Bonet llega al mismo concepto, pero no enmascara al actor, sino enmascara el discurso. Es un contenido plenamente andino y trata de ponerle cierta forma occidental, sin perder una esencia andina. Eso es el Cosco Añausauca. Entonces, ¿cuáles son las características del Cosco Añausauca? Ya lo hemos visto arriba, ¿no? El enmascaramiento del discurso, acabo de decir. Para Miguel Rubio, el actor se enmascara. Y ustedes cuando ven danzas, por ejemplo, ven Magtas, el Magta tiene un código de comportamiento muy diferente, y cuando tú quizá 2 semanas después de ver a ese Magta lo encuentras en persona y está vestido de saco y corbata y está a punto de ir a un juzgado acá en Palacio de Justicia, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante dentro de la teatralidad andina. Ese mismo efecto para Bonet sucede dentro del texto y de sus ideas. Él enmascara sus ideas. No tiene géneros, es no lineal, es cíclico, contestatario, práctico, estético y ritual, eso lo hemos hablado. Y esto es la dramaturgia de Hugo Bonet. Un poquito más detallado voy a correr porque esto podría hablar de esto 2 horas, porque es muy largo, ¿no? Entonces, desde el modo de analizar textos dramáticos planteado por un español muy bueno que se llama José Luis García Barrientos, una obra se analiza en sus secuencias temporales, ¿no? Actos, cuadros y escenas. Ya les hemos dicho que Bonet no usa actos, usa muchos. ¿Alguno de ustedes ha leído una obra de Hugo Bonet? ¿Sí? Una obra de teatro. Tiene novelas también el maestro Bonet. Él cuenta, un acto es un espacio temporal, ¿no? Por ejemplo, normalmente empieza en el Incanana. El siguiente acto va a ser durante la colonia. El tercer acto, durante la reforma agraria. El cuarto acto, la actualidad. Y en cada uno de los actos cuenta la misma historia. Es más, en algunos casos, punta a punta, carajo, casca, coyena, carajo, va a ser hasta los mismos protagonistas, ¿no? En otros cambian, pero entonces no te está contando la historia aristotélica, inicio, nudo, desenlace, sino te está contando exactamente la misma historia en diferentes épocas. ¿Cuál es la idea? Mostrarte efectivamente que las cosas no cambian. Pero siempre al final le pone como su piso de esperanza, intervienen las deidades andinas para guiar al protagonista a una mejor resolución de los conflictos, pero nunca se terminan de resolver, eso es muy importante. Entonces, esa forma cíclica le hemos denominado mucho, porque no es tal cual espacio temporal. A veces dentro del mismo acto hace saltos temporales raros, pues es medio raro, ¿no?
En cuadros no usa cuadros, y en escenas, bueno, sí las usa, pero de manera muy aleatoria. Vas a encontrar escenas de 1 minuto, escenas de 10 minutos, entonces es medio aleatorio, ¿no? Donde sí se ve muy fuerte el manejo de Hugo Bonet es en su forma de drama, ¿no? Forma del drama. Juan García Barrientos identifica 3. La primera es un drama de acción. Ejemplo, las obras griegas, donde lo más importante es lo que sucede, ¿no es cierto? El ejemplo clásico es Antígona. Si alguien estudia teatro de manera profesional, van a leer la Antígona 10 veces. Antígona es como el más estudiado. Y en Antígona nos interesa Creonte, nos interesa la parte de Polinices, no, nos interesa cómo van pasando las cosas. Es un drama de acción. Hay otro drama de personajes, donde nos interesa las personas y el desarrollo de sus historias. Ejemplo, Hamlet. Ahí lo que sucede, lo que nos importa es Hamlet, no nos interesa nada. Su vida, su desarrollo del personaje. Y el último es la forma abierta. ¿Ya? Me estoy confundiendo tipo del drama con forma del drama. ¿Ya? Forma del drama es cerrada, abierta. Cerrada es cuando no, todo está clarito, todo es 1 más 1, 2. Y abierta es cuando juega con las estructuras. En tipología del drama es lo que les acabo de contar. Y la tipología del drama de Hugo Bonet es la tipología de ambiente. Suena raro, pero se refiere a que las cosas que suceden en el contexto histórico son más importantes que la acción y que los personajes. Si se dan cuenta, todo esto ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de utopía andina. Hugo Bonet es la utopía andina hecha teatro. A mí, como investigador, vamos a decir, no me agrada llamar investigador, porque creo que hay otra gente que sí es más investigadora que yo. Sí me interesa saber si estas características se replican en otros modos dramáticos, en otras regiones, en otros escritores, en otros dramaturgos por ahí ocultos del Cusco, ¿no? Acuérdense de que a pesar de que no somos una ciudad pequeña, no todos comparten su trabajo, ¿no? Y eso es todo. La idea era dejarlos con ideas por ahí circulando. Y bueno, eso es todo. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora le damos la palabra al público. Si es que hubieran algunas inquietudes, comentarios o algo que añadir. Buenas noches a todos. A mí me ha llamado la atención cuando hablaste del danzante enmascarado o del actor enmascarado. Y yo también recién ahora me hago la pregunta, si es el danzante o el actor. Y recuerdo una cosa que vi en Bocatambo, bueno, más de una vez, que creo que es en el Alba, así le llaman, me parece un día antes del 16 y el 15, los bailarines, los danzantes están sin máscara y sin vestuario, y bailan así. Y es cierto que ahí se les ve más bailarines, que al día siguiente que están con el vestuario y las máscaras, son más quizás teatrales. Pero todo eso recién lo estoy viendo ahora cuando tú has mencionado eso, no me había puesto a pensar. Pero mira, evidente que eran los bailarines, pero parece que no, que también son actores. No sé cómo lo ves tú también. Y saliéndonos del marco conceptual de la investigación, el maestro Eugenio Barba tiene un estilo tiene un aporte teórico que se llama el teatro antropológico. Y él hace un estudio especialmente en lo que se llama Eurasia, o sea, Europa y Asia, que es una división de continentes dada por los europeos porque es un mismo continente. Y él encuentra que en todas las zonas que no son occidentalizadas, no existe límite entre danzante y actor, son lo mismo. Y efectivamente muchas estructuras, muchas danzas, acá está Ronald, está Amaru, que han estudiado muchísimo más que yo, las mismas danzas
tienen estructura dramática. A mí me encanta el Guayata porque es una historia melodramática maravillosa, ¿no? Hay coqueteo, se muere, resucita, es una historia dramática, ¿no? Y la mayoría de danzas lo son. Entonces, ese límite actor-danzarín es un límite occidental europeo. Miguel Rubio tiene un montón de palabras al respecto. Esa es la diferencia. Entonces, cuando uno habla de, en el mundo de la teatralidad andina no hay esa diferencia entre actor y danzarín. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Bueno, yo quería recordar, preguntar recordando algunos textos de teatro sobre la dinámica andina, de Alencastre, o si no, la de Bonilla, Zicuani y Cusco, propiamente dicho. Recuerdo que sus temáticas abordan en ciertos momentos el aspecto de la danza. Incluso Bonilla llega a poner, o escribir, perdón, unos versos que supuestamente son cantados. Y Alencastre también en su última parte del libro coloca partituras a lo Benavente, ¿no? Pero cuando leí Taquioncoy de Bonet, no había la presencia de la danza, ¿no? En ese sentido, ¿a qué cree usted que se deba ese punto? Cuando uno hace algunas, bueno, nos veo uno de Bonet acá, por ejemplo, Luz está dentro también, hemos visto obras dirigidas en ese momento por Bonet, sí hay una presencia de danza. Y si tú has tenido acceso al libro de Taquioncoy, al final también tiene partituras. Y las partituras son del mismo, uno de los compositores más grandes del Cusco, como se llama, Ojeda Campana. Son partituras de Ojeda Campana. Y también hay mucho canto también. Es que aproximarse al mundo andino sin incluir danza, canto, música, como un cuerpo único, artístico, escénico, es inconcebible. Y eso nos lleva a pensar varias cosas, como cuán colonizado está el teatro acá en Cusco. Yo mismo soy el teatro colonizado en patas, estudio a los europeos todos los días de mi vida. Y esto es mi escape también. No, un intento de descolonización. Eso. Digamos que ellos han teorizado más que nosotros, ¿no? No digo que acá no estemos teorizando también, pero creo que es por eso. Sí, y porque, bueno, sí, los europeos siempre tienen su encanto. Pero es cierto, por eso es que hacemos este tipo de eventos, porque hay que teorizar, hay que escribir, hay que sistematizar. En Teatro Campesino Zavala Cataño, recuerdo que en Gallo, él pone una escena, ¿no? Los campesinos, está referido obviamente al proceso pre-reforma agraria. Pero tengo entendido que Cataño es de Ancash o de Lima, si no recuerdo. Y no hay proceso de musicalidad ni de danza, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás por ello no habrá tenido tanta resonancia su teatro como su teatro, quizás Vilascani, que tiene danza, y ahí representaría un poco ese intento, ¿no? de ciertos sectores de la dramaturgia que quieren introducirse al mundo andino, pero que le falta ese elemento de cosmovisión o idiosincrasia que le ayuda a pegar. ¿Podría ser eso? Claro, yo estaría seguro. Y si tú coges un libro de Compendio de Dramaturgia Peruana, ¿cuántos cusqueños hay? ¿Cuántos andinos hay? María Teresa Zúñiga es la más citada, maestra María Teresa Zúñiga. El resto, ¿en cuántos libros de vademecums de dramaturgia peruana está Hugo Bonet? Es más, vino acá, en La Hoz, una muestra regional, y dijo: yo me dedico a recopilar textos en Mesa Crítica, ¿no? Me dedico a recopilar textos, y no encuentro dramaturgia cusqueña, los cusqueños no escriben. Y estaba ahí Coral Bonet, se levantó y le dijo: mi papá escribe. Y al día siguiente le regaló todos los libros de Hugo Bonet. Pero así nos ven, pues, bueno. Así nos ven.
Buenas tardes. Quería preguntar, ¿qué tan vigente es seguir haciendo teatro dentro de la línea o la corriente de la utopía andina, cuando hoy en día tal vez tenemos estos esfuerzos de construir una sociedad, una patria bajo el nombre de Perú? Porque a mí me pasa que cuando, por ejemplo, quiero hacer teatro o escenas que tengan que ver con la temática inca, surge este problema que ya se abarcó que hace mucho tiempo de incas sí, indios no. Y es un reflejo muy claro, inclusive dentro de las luchas sociales últimas, en el que lucha es el runa, el indígena, el pampa, y dónde están los herederos incas que habitan San Sebastián, San Jerónimo, San Salvador y todas esas zonas, ¿no? Entonces, a esa va mi preocupación un poco, ¿no? ¿Qué alimento finalmente como director de arte, de danza? ¿Qué discurso alimento? Si este discurso contribuye a esta sociedad nueva que se está queriendo formar, y si es tan válido seguir haciéndolo, ¿no? ¿Y para qué también? No sé si tienes una... Claro, o sea, esto es solamente un intento por intentar entender cosas. La utopía andina, como en algún momento es un espacio de resistencia, también es un espacio de obstáculos, ¿no? Si los incas fueron lo máximo, y si yo creo que el futuro del Perú está en volver al incanato, de cierta manera esto evita que la historia avance, ¿no? Que las narrativas, los discursos artísticos también se traben. Pensemos en el Inti Raymi. El Inti Raymi es un fracaso como espectáculo, un fracaso como ritual. ¿Por qué tenemos un Inti Raymi que se gasta más de 1,5 millones de soles, ¿no? Por utopía andina? Entonces, yo te diría, ¿no? Hay que romper también la utopía andina y hay que buscar una forma auténtica de teatro cusqueño. Esta es una, desde la utopía andina. No quiere decir que todas deban ser así, ¿no es cierto? Más bien quizá es momento de por fin desterrar ese modo de ver. Ojo, Burga y Flores Galindo piensan lo mismo, ellos solamente estudian este fenómeno, nada más lo describen. Eso. Creo que ahora sí ya vamos a estar mucho más tiempo acá y Muchas gracias, por favor.